Integrante del colectivo Yasunidos, activista ambiental desde hace ya muchos años. David, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues coméntenos cómo avanza el proceso de la campaña electoral, las consultas populares, tanto para decidir si dejamos o no el petróleo bajo tierra en el Yasuní, como la negativa a la minería en el sector del Chocó andino, se desarrollarán de manera paralela con las elecciones en el 20 de agosto. Estaremos eligiendo además presidente, vicepresidente y asambleístas, 137 asambleístas desde algunos sectores de la sociedad, más allá de quien pueda dirigir el país en este próximo año y medio desde la presidencia de la República. Las decisiones más importantes que tomaremos este 20 de agosto pasan precisamente por las consultas populares ambientales, considerando que podrían ser determinantes para que Ecuador empiece a repensar un nuevo modelo económico, una nueva forma de vida. Bienvenido, David. Muy buenos días, Rosana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cálido a toda la audiencia. Y es que lo que usted dice es muy cierto, Rosana. Creo que las dos decisiones más trascendentales que vamos a estar tomando el 20 de agosto son justamente a nivel nacional las decisiones al respecto del Yasuní, y a nivel del cantón o el distrito metropolitano de Quito, la decisión sobre el Chocó andino adicionalmente a la del Yasuní. Las cifras y las encuestas electorales hasta el momento muestran que más de la mitad de la población no tiene claridad sobre en quién votar para presidente y para asambleístas, pero sí tienen claridad en cómo votar sobre el tema extractivo, y es que tenemos números bastante buenos en cuanto al apoyo que existe popular, ¿no?, a nivel nacional para el Yasuní y también para el Chocó andino. Según los datos que tenemos, a los que hemos tenido acceso hasta el momento, en varias encuestas de, por supuesto, varias procedencias, el Yasuní está ganando la consulta popular con por lo menos el 65% del apoyo, incluso en algunas encuestas llegando hasta el 80%. Y eso pues es extremadamente importante porque creo que nos deja claro dos cosas, ¿no? Primero, que la gente quiere involucrarse más directamente en este tipo de decisiones, ¿no?, que históricamente ha estado relegada a un grupo muy pequeño de personas que están o en la administración del Estado o están directamente vinculadas a las empresas de este sector, ¿no?, del sector extractivo. Y la segunda es que hay una conciencia ecológica efervesciente, muy fuerte en el Ecuador. Y eso es extremadamente importante porque nos demuestra que hay una transformación cultural en el país, y eso nos está llevando justamente a transformar el país por medio de estas decisiones. Ahora, David, hay una campaña fuerte. Si bien las encuestas hemos podido conocer también algunos números, le darían el triunfo al sí en la consulta popular, sobre todo en relación al Yasuní. Ha habido y hay una campaña poderosa en la que además participa el gobierno nacional, todo el sector productivo. Por el no, se ha procurado de parte de estos sectores advertir, entre comillas, a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, de los riesgos en materia económica que podría enfrentar el Ecuador. Incluso se ha llegado a decir que de no contar con estos 1.200 millones, un número que además ha sido muy cuestionado desde la academia, inclusive si este mismo es el monto que dejaría de percibir el Estado ecuatoriano, podría perjudicar a la dolarización, va a perjudicar a los servicios de salud, va a perjudicar a la educación. Es decir, hay una serie de temores que se están exponiendo en caso de que se triunfe el sí en esta consulta popular. Exactamente, Rosana, vémoslo desde ese punto de vista. ¿Desde dónde se está construyendo el discurso del no? Y es justamente desde el miedo, es desde la amenaza. Y no es posible que una campaña se construya sobre esos dos elementos, o más bien es el único elemento al que el no puede recurrir, justamente al temor, ¿no?, a generar esa presión sobre la ciudadanía en general para ver si es que desde ahí, más bien, desde el miedo, desde la presión a supuestamente generar un montón de problemas a la administración del Estado, la gente se decide a votar por el no. Mientras que la campaña por el sí es una campaña que se construye sobre la esperanza, sobre el presente y sobre la posibilidad de un nuevo futuro que no implique ni el sacrificio de la naturaleza, ni el sacrificio de los pueblos y nacionalidades que históricamente han vivido
en la Amazonía. Es un mensaje que radicalmente contradice, ¿no? Incluso en términos éticos, al mensaje del no. Y claro, el no solamente se construye sobre el miedo, sino también necesita construirse sobre las mentiras. 1.200 millones que en realidad terminan siendo entre 320 millones y 247 millones, porque no toman en cuenta los costos de producción, ¿sí? Que son un valor gigante que le quitan al Estado, ¿sí? Son $35 por lo menos en la producción de cada barril petrolero, y además tomando valores de producción, o más bien valores del barril, que no son reales, no son valores actuales, son valores ideales que quisiera tener el Estado en cuanto al valor del barril. Y por ahí es que sacan esos 1.200 millones de dólares, pero lo cierto es que es mucho menos. Y lo cierto es que es muy fácil reemplazar estos ingresos que el Estado estaría recibiendo producto de la explotación del bloque 43. Cobrémosles a los ricos, ¿sí? Lo que todos los años reciben como exoneraciones tributarias. Cobrémosles solo al 10% más rico de la población y sacamos por lo menos 4 veces más de lo que significa la explotación petrolera del bloque 43. Imagínense eso, haciendo cumplir la ley, haciendo cumplir las obligaciones del Estado, porque claro, las exoneraciones tributarias son un ejercicio que hace el Estado con la intención justamente de favorecer a estos sectores. Es un ejercicio que hace el Estado en detrimento también de toda la población, porque lamentablemente tenemos una administración fiscal con muchos déficits y que tienden justamente a cobrar lo mínimo, ¿sí? Con tal de cobrar algo, cuando están en la obligación de cobrar absolutamente todo, todos los años, a los grandes deudores, al fisco. Y la otra cuestión es que esta gran amenaza de que se va a espantar a la inversión extranjera es cierta. Estamos espantando, pero un cierto tipo de inversión extranjera, porque queremos llamar a otro tipo de inversión extranjera, una inversión extranjera que quiere invertir en turismo, que quiere invertir en conservación, ¿sí? que quiere invertir en alternativas a la crisis climática. Y eso es sumamente importante porque ahora a nivel internacional hay mucho dinero que se está moviendo en estos sectores y que justamente están buscando en dónde invertir. E imagínense, un país que le dice no a la explotación petrolera se va a convertir inmediatamente en el principal destino para estos fondos, para estos grandes fondos que justamente están buscando dónde invertir en turismo y en la conservación de la naturaleza. Y es a eso a lo que le estamos apuntando. Mantener una dinámica económica sobre el sacrificio de la naturaleza por medio de ser un Estado rentista, un Estado extractivista, no solamente va a espantar este tipo de inversión, que sí es una inversión sustentable y sostenible, sino que además elimina la posibilidad de que en el futuro podamos tener este tipo de inversión, porque justamente estamos sacrificando los ecosistemas los ecosistemas que atraen esta inversión, que es la Amazonía, que son los páramos, ¿sí? Que además es esta biodiversidad y esta riqueza intercultural y plurinacional que tenemos en el Ecuador, estimada Rosario. Ahora, David, mucho también se ha dicho de que tal y como se está desarrollando el trabajo extractivo en el bloque 43, porque recordemos que la explotación ya inició en el ITT, lo que se busca es detenerla, es que ha sido con total responsabilidad, que si bien ha habido pequeños escapes que son normales, digamos, en este proceso extractivo, no ha habido derrames de petróleo. Sin embargo, acabamos de ver lo que ha ocurrido en Esmeraldas. Es terrible el mar, la playa, un derrame de estas características en el Yasuní sería definitivamente catastrófico. En cualquier lado un derrame de esas características es catastrófico, Rosana. Y no solamente lo que pasó en Esmeraldas hace 2 meses, sí, a 9 kilómetros del lago Agrio, en el río Conejos, hubo un derrame, sí, que afectó 36 kilómetros de ese río. De la totalidad de más de 1.000 barriles de petróleo que se regaron en el río, Petroecuador hasta el momento ha podido recuperar apenas 100 barriles y ha podido remediar ambientalmente, sí, y socialmente apenas 1 kilómetro de los 36 kilómetros afectados en el río Conejos. En el caso del bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní existen, hasta donde sabemos, desde el año 2016 que inició la explotación del bloque 43, 22 derrames petroleros.
no son fuguitas de petróleo, ¿sí? Son derrames petroleros. Y eso no lo dice Petroecuador, pero ¿sabe dónde sí lo dijo? En la Corte Constitucional, cuando estábamos discutiendo este tema para que la Corte apruebe o no justamente la consulta popular. Ahí Petroecuador dijo exactamente que han existido 22 derrames petroleros. Son las cifras oficiales. Nosotros creemos realmente que existen más derrames petroleros, pero son las cifras que ha dado Petroecuador. Y la verdad es que la contaminación en el bloque 43, así como sucedió en el río Conejos y así como sucedió en las costas de Esmeraldas, sucede ya en el bloque 43. Y no podemos permitir que siga sucediendo por un montón de razones, pero voy a decir tres específicas. En la zona del bloque 43, dentro del Parque Nacional Yasuní y en general en el Parque Yasuní, existe el segundo acuífero más grande de Latinoamérica. ¿Sí? Y eso es importantísimo porque son reservas de agua dulce que en algún momento incluso podrían ser aprovechadas. Segunda razón, el Yasuní sigue siendo la zona más biodiversa del mundo a pesar de los impactos petroleros. Y eso, como dije antes, no solamente es una riqueza por sí misma, sino que también atrae la inversión en temas turísticos y en temas de conservación. El turismo científico, por ejemplo, es una rama del turismo que atrae un montón de dinero porque hay universidades de todo el planeta que quieren invertir fondos grandísimos en investigaciones científicas, por ejemplo, para descubrir nuevas medicinas. ¿Sí? Y en el Yasuní, por ejemplo, existe una cantidad impresionante de especies de hongos de los cuales se puede aprovechar para alimentación, para medicina, ¿sí? Para la producción de textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un rubro gigantesco para poder reemplazar tranquilamente y fácilmente la explotación petrolera en el bloque 43. Y una tercera razón es que ahí, pues, efectivamente vive gente, viven personas, viven los pueblos guaraní y específicamente viven los pueblos Tagari y Taromenani, que por la explotación petrolera se ven amenazados su vida. Realmente es la amenaza a su vida, porque recordemos, el Estado ecuatoriano se encuentra ya en un litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los exterminios que han venido sucediendo con los Tagari y Taromenane, producto del avance de la frontera petrolera. La amenaza a los pueblos es real, la amenaza a los pueblos está sucediendo y no podemos permitir que siga avanzando. Ahora, David, mucho también se expone y con mucha intensidad también ahora en estos días a propósito de la consulta popular es, ya lo hemos dicho, la necesidad de Ecuador de tener recursos, pero nos dicen, bueno, nosotros vamos a dejar de explotar esos recursos que necesitamos para el presupuesto general del Estado y se va a llevar todo eso Perú. ¿Es posible que Perú efectivamente se lleve los recursos que están en el subsuelo del ITT? Absolutamente imposible. A ver, expliquemos un poquito esta situación. La técnica que utilizan ahora en el bloque 43, y son las técnicas más avanzadas para extraer petróleo, son justamente la extracción por racimo. Es decir, abren un único pozo, perforan el pozo y luego extienden, podríamos decir, canales hacia los pozos que se encuentran alrededor de este. Con la tecnología actual es posible extender estos racimos, ¿sí? Estas canaletas, máximo 3 kilómetros de distancia. El pozo más cercano a la frontera con Perú está a más de 10 kilómetros de distancia, ¿sí? Por lo menos unos 15 kilómetros de distancia, lo que hace que técnicamente sea imposible que Perú pueda de alguna forma explotar estos pozos petroleros que existen, o más bien estas reservas petroleras que existen dentro del país. Tendrían que invadir territorio ecuatoriano para hacerlo, pero recordemos que la alternativa para dejar el petróleo bajo tierra es justamente transformar a la zona del bloque 43 en una zona como un destino turístico, y eso implica un control por parte del Estado, un control por parte del Ministerio del Ambiente, un control de las fronteras por parte del ejército ecuatoriano, justamente para evitar que las otras consecuencias de la extracción petrolera, que son la caza ilegal, la madera ilegal, sigan propagándose en esa zona, porque el simple hecho de haber aperturado vías para entrar a las plataformas petroleras y a toda la infraestructura petrolera ya genera estos otros impactos, ¿no? Y el Estado tiene que comprometerse a cuidar y a proteger, resguardar estos territorios para poder permitir otras actividades como es justamente el turismo.
David, quizás ya para ir cerrando este diálogo, cuéntanos cómo está previsto las actividades del día de hoy. Sabemos que la gente guaraní va a estar acá, la lideresa Alicia Cahuilla, quien acabamos de escuchar previo a esta entrevista. Quizás algunos detalles de qué va a haber, las horas, sabemos que va a ser en el Parque Calderón. Sí, de hecho hoy tenemos una actividad bastante interesante y bastante linda también. Tenemos un encuentro nacional con delegaciones realmente de todo el país, que estamos justamente trabajando en la campaña por el Yasuní. Posterior a este encuentro, en el Parque Calderón, desde las 6 de la tarde, vamos a tener una actividad intercultural muy bonita, en donde vamos a tener, por supuesto, actividades artísticas y culturales, pero lo principal es que vamos a contar justamente con la participación de una delegación guaraní, principalmente compañeras guaraníes, que quieren venir a cantar sus cantos guaraníes aquí en Cuenca, porque los cantos guaraníes de las compañeras expresan lo que sienten por la Amazonía, lo que sienten por la selva, que es su casa, su hogar, su territorio histórico y ancestral. Y nos quieren compartir eso justamente para que entendamos, por medio de sus cantos, también qué es lo que estamos protegiendo con el sí al Yasuní el 20 de agosto. Entonces invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe desde las 6 de la tarde el día de hoy en el Parque Calderón para poder escuchar de la voz, de la boca de las mismas compañeras guaraní, por medio de sus cantos y por medio de sus testimonios, lo trascendental que es esta decisión que estamos tomando el 20 de agosto. Esperamos realmente una gran afluencia de la ciudadanía de Cuenca, porque sabemos que en Cuenca particularmente existe esta afinidad con la naturaleza y con la defensa de la naturaleza. No por nada en el Azuay tenemos 2 consultas populares ganadas con un amplio margen de victoria para la defensa del agua y los páramos. Y sabemos que esa misma sensibilidad de Cuenca va a hacer que en Cuenca ganemos arrasadoramente el 20 de agosto. Y queremos justamente compartir estos cantos guaraní con nuestras compañeras y compañeros de aquí de Cuenca para que sintamos, ¿sí?, de nuestra experiencia propia lo que significa defender el Yasuní. Bien, muchísimas gracias, David, por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido el abogado David Fajardo, él es activista ambiental, integrante del colectivo Yasunidos. Son las 8 de la mañana.